hablar sobre el manejo y nuevas tendencias del arándano en campo, un poco haciendo énfasis antes de iniciar a la ponencia anterior, del colega anterior, sobre la importancia de contar con una calidad de planta, pensando que esto es un proyecto de largo plazo, donde pues esperamos que tener a una plantación que viva por un periodo por lo menos de 10 años, periodo donde establecemos los proyectos de inversión principalmente, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. En estas imágenes que comparto, donde tenemos el concepto de arándanos de bajo requerimiento de frío, las distintas condiciones a lo largo del tiempo sobre las cuales se ha establecido el cultivo del arándano en nuestro país, en Perú, partiendo por proyectos en proyectos de irrigación, donde pues básicamente es arena 100% y la modificación se hace añadiendo acondicionadores como cascarilla de arroz en algunos casos, chips de pino principalmente, y donde las condiciones del suelo no son favorables, la incorporación de macetas a partir de los sustratos como cascarilla de arroz, la mezcla con turba, se empezaron a emplear, ¿no? Ya con el desarrollo de la industria y el despegue y la globalización misma, se empezaron a utilizar sustratos que hoy en el mundo se vienen utilizando, como es la fibra de coco, mezcla de la fibra de coco con perlita y turba. Voy a desconectar aquí. Ok. Es lo que permite hoy en día pues tener resultados muy prometedores, sobre todo. En esta siguiente imagen, vemos la imagen de un arándano de alto requerimiento de frío. Como ven, las condiciones del huerto son prácticamente las condiciones propias de campo, principalmente porque en estas zonas el clima pues es bastante frío en ciertas épocas del año, lo que permite el manejo de condición ideal y natural del arándano, donde estamos hablando pues acumulación de horas frío por debajo de 7 grados por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Bueno, en esta presentación voy a hacer énfasis en el arándano de bajo requerimiento frío, principalmente es donde nos hemos enfocado la industria nacional, la industria peruana. Quisiera resaltar 4 puntos que son importantes para tener que determinen el éxito del negocio, de la industria del arándano, dentro de los cuales tenemos en orden, en esa secuencia, diría que es el orden de importancia, por así decirlo, desde el punto de vista 1, en los agronómicos, donde básicamente estamos hablando del conocimiento del cultivo, del conocimiento de las nuevas investigaciones que se vienen llevando a cabo, y muchas de ellas también, muchas veces se vienen realizando las experiencias sobre la marcha de los proyectos. Otro factor importante es la inversión. Estamos hablando de proyectos de inversión que demandan bastante capital, y eso es lo que muchas veces frena el ingreso de agricultores o de interesados. El factor genético, hablábamos, no tocando el tema aún de las variedades con mayor productividad, con características organoeléctricas y que el mundo quiere. Estamos hablando de contar con una planta sana, donde el fenotipo se exprese correctamente y que cumpla con todas las características de calidad que uno busca. Otro factor último, la tecnología, es un factor muy importante, donde viene de alguna manera a ayudar a minimizar los efectos adversos que podamos tener por condiciones principalmente restrictivas en cuanto a suelo, clima, calidad de agua, principalmente. Partamos por los factores agronómicos. Vamos a hacer énfasis general. Si desean hacer preguntas, pueden ampliar en la ronda de preguntas. Vamos a procurar avanzar para poder abordar la mayor cantidad de puntos. Conocer el cultivo es fundamental, sobre todo porque estamos hablando pues de un cultivo altamente rentable. Si bien es cierto, los márgenes de retornos cada año vienen disminuyendo, porque a partir de 2016-17 en adelante prácticamente los precios del arándano de retorno han disminuido $1 por kilo.
precio FOD, que es lo que normalmente nosotros vemos. El precio FOD, como bien lo dice su nombre, es el precio por kilo del arándano puesto en el muelle, ¿verdad? Pero el precio que a los agricultores nos importa es el precio de retorno al agricultor, donde descontamos en materiales, embalaje y logística de traslado al muelle, y básicamente es lo que percibimos, sobre los cuales calculamos nuestros costos de producción. Conocimiento de la zona importante, el conocer el clima, la topografía, el suelo y agua, para poder establecer un proyecto adecuado que se amolde, en todo caso, a las necesidades que tenemos. El acceso a campo, no solamente para poder llegar a campo, sino también para extraer la fruta, es determinante, debido a que esta de aquí tiende a maltratarse bastante cuando los caminos no son los adecuados. Es importante también contar con la disponibilidad de mano de obra que permita recolectar la fruta, sobre todo con lo que buscamos hoy en día, variedades que permitan concentrar productividad. Hablábamos de abordar las ventanas comerciales, y eso es fundamental, pues contar con un flujo de gente en un periodo corto de tiempo para poder tener la mayor cantidad de fruta disponible y poderla procesar. Una de las plantas de proceso, pues también es fundamental contar con una planta próxima. Los estudios nos dicen que el periodo máximo que debiéramos esperar desde recolectar la fruta hasta tenerla embalada y en la puerta del túnel para recibir el de frío no debe ser mayor de 3 horas, es lo óptimo. Cada hora que pase después de ese periodo va a tener un efecto negativo sobre lo que vendría a ser el peso de la deshidratación de la fruta y también en la post cosecha. Bueno, cuando manejando todas las variables podemos establecer un modelo que se adapte pues al negocio que queremos implementar. Aspectos adicionales de lo que es clima, podríamos ver que el arándano prefiere climas cálidos, principalmente de día, con una noche que sea fresca y ambiente seco principalmente. Los desafíos sanitarios principalmente vienen supeditados hacia los valles. Cada valle tiene sus condiciones, sus microclimas que favorecen la incidencia de determinadas plagas. Plagas endémicas pueden convertirse en plagas claves y eso va a depender de las condiciones propias. La mecanización es un objetivo que debemos priorizar y primar para poder establecer huertos rentables. La nueva genética y variedades con potencial es algo que hoy en día se viene desarrollando a pasos agigantados y que el mercado mismo también empieza a colocar sus condiciones de qué es lo que quiere y las características de fruta que quiere comprar y que están dispuestos a pagar. Los altos estándares de calidad, pues definitivamente, ¿no? Y lo más importante, la rentabilidad del negocio y sobre todo que sea consistente, que sea sostenible en el tiempo. Vamos a hacer más adelante unos análisis de rentabilidad para poder ver cuál es el tipo de manejo que vamos a establecer. Bueno, no saliendo del tema agronómico aún, vamos a ver que en el aspecto sanitario existen pues las plagas y enfermedades. Hablábamos que cada valle presenta su presión de plagas. Específicamente, yo diría que dentro de las principales, el chanchito blanco es una plaga clave que viene consolidándose bastante y que debemos tener mucho cuidado porque principalmente nos restringe los mercados. Es una plaga cuarentenada, nos pueden cerrar mercados si es que nos detectan chanchito blanco, que tener mucho cuidado con eso, no solamente con las prácticas culturales, sino también con la nutrición. Vamos también a comentar, bueno, en las preguntas también podemos ampliar sobre eso, ¿no? Ocógona, Heliotis, bueno, en etapa de desarrollo del crecimiento, la bemicia, el chanchito blanco y en sí todas las plagas también tienen que ver mucho con la gestión del manejo nutricional, ¿no? Las condiciones para donde nosotros nos encontramos establecidos, que es en Chincha, tenemos pues alta humedad relativa, donde pues la botrytis y alternaria principalmente son nuestro mayor dolor de cabeza. Sin embargo, en zonas donde las temperaturas son más altas, roya y la pseudiploia después de la poda son altamente perjudiciales. Bueno, pasemos a lo que es calidad del agua. Este análisis de agua lo presento para poder hacer la siguiente explicación de lo que es una nutrición a la medida. Es importante conocer con qué agua contamos para poder hacer unos correctos aportes.
en este ejemplo de aquí, para una nutrición convencional, llamémosle, vemos los aportes de los principales iones nutritivos que aporta el agua, y luego establecemos una solución nutritiva que va a aportar, que va a complementar los iones existentes y poder tener una solución equilibrada, balanceada, principalmente para una etapa de crecimiento, en este caso de una planta de arándano de primer año, donde podemos ver pues las relaciones iónicas entre ellas, balance nitrógeno-potasio, la suma total de, en este caso, iones que tienden a antagonizar al calcio, como es el amonio, magnesio y potasio. Yo prefiero que la suma total de esos iones no supere al balance o la presencia de calcio. Sin embargo, hablamos de una planta de primer año, como les había mencionado, y en este momento priorizamos más el crecimiento del cultivo. Ya entrados a producción, tenemos que plantear bien las soluciones nutritivas. Sobre ellas también pues la incidencia de plagas y enfermedades. Pasando al punto de vista económico, en este cuadro tenemos aproximadamente, y a grosso modo, el grado de acción para distintos proyectos de arándano bajo condiciones variables, ¿no? Desde que se encuentran desde las densidades bajas, desde las 4.700 plantas hasta 9.000 plantas, en algunos casos 10.000 plantas, y con unas cifras, bueno, que más o menos nos aproximan al grado de inversión. También con el nivel tecnológico, el tipo de sustrato que se desea utilizar. Nosotros como Agroflux nos encontramos en el rango de proyectos con ósmosis inversa, fibra de coco, alta densidad. Apuntamos a utilizar macrotúneles. Vamos a hablar hacia adelante la importancia, lo que hemos descubierto, con los beneficios que puedan aportar la agricultura bajo protección. Genéticos, nuevamente mencionando la calidad, también resaltan pues características del arándano, condiciones de bajo requerimiento de frío. Hemos visto que las características de la calidad no son las que generalmente uno espera, como en un arándano de alto requerimiento de frío, donde en condiciones naturales es firme, consistente, dulce. Sin embargo, la nueva genética está logrando eso, aportar las características organoléctricas de un arándano como si fuese en condiciones propias, pero sin tener mayor aporte de frío, ¿no? Y eso es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a ser el negocio. Otra característica que nos aporta la genética es la concentración de fruta en una ventana de tiempo pues deseable. Estoy compartiendo un video, si pueden ver. Y podemos ver pues uniformidad de fruta. Esto es un campo de variedad Ventura de 7 meses de instalación. En su primera campaña tuvimos una concentración de 20% en una sola semana de fruta, algo que se obtiene prácticamente como en condiciones de alto requerimiento de frío, como en Chile, por ejemplo, como en Estados Unidos. Aquí en Perú nos cuesta lograr ese tipo de concentraciones, y hablaba de la importancia de tener la mano de obra disponible para sacar toda esa fruta en ese momento. Esta planta produjo en primera producción 1,4 kg, siendo pues una planta de 7 meses. Entonces eso es el aporte de la genética, tener altas productividades y la alta densidad de los tractos en los primeros años, sobre todo, hasta una curva de estabilidad del tercer año. Otra característica, y hablábamos de la concentración de fruta, y lo que puede aportar la genética es en los resultados en la productividad. Hablo de variedad Ventura y Biloxi. Ventura, la variedad con royalty más plantada en el Perú, y Biloxi, la variedad libre más plantada también en el Perú. Entonces, producciones similares, edad similar, la misma edad. Podemos ver que en el caso de la Ventura, a nuestras condiciones hemos logrado establecer rendimientos ponderados por campaña de 31 kilos aproximadamente por jornada. Esto, en el caso de Biloxi, 22 kilos de jornada por día por ponderado campaña. Y hablamos de un rendimiento ponderado porque inician las primeras recolecciones pues hay poca fruta y los rendimientos son bajos, y entrados a la curva máxima los rendimientos son altos, ¿no? Entonces tenemos que tener claro eso, no siempre vamos a tener los rendimientos. Perfectamente se puede mejorar
digo, pues una de las limitaciones que nosotros tenemos en nuestra zona donde nos encontramos es la alta presencia de humedad relativa en el periodo de cosecha, donde prácticamente se nos limitan las jornadas de horas efectivas de las 8 horas para recolectar, ¿no? Eso estamos evaluando y utilizar coberturas nos van a favorecer tremendamente en eso, y los resultados también se van a repercutir en la rentabilidad. Pero para ponerles un ejemplo, no redundar tanto, podemos ver que tan solamente con una genética podemos tener en la recolección una diferencia de un 30% de rentabilidad, ¿sí? Entonces puede contar con genética nueva. No quiere decir que Biloxi no sea rentable, lo es, claro que sí, y es adelante en el análisis de rentabilidad. Sobre el cuarto factor a tallar, que es la tecnología, principalmente hablamos que nos permite tener las barreras que las condiciones normales o naturales de un clima, de un valle, pues puedan ser restrictivas. La tecnología hoy en día permite, mediante el tratamiento de agua, poder solucionar condiciones de agua con extremada salinidad o aguas con salinidad baja, hacer un tratamiento de acidificado en las estaciones meteorológicas para poder tener la data climática, tener a tiempo real el control de soluciones nutritivas con sensores de iones de solución nutritiva, el contenido de humedad en los sustratos, es muy importante todo eso. Y sobre todo, establecer estrategias propias. Cada uno tiene que establecer sus propias estrategias en su huerta. Este es un ejemplo claro. Establecimos un ensayo de 60 días en los meses de septiembre a octubre, donde pues encontramos las condiciones favorables para que exista la incidencia de enfermedades, principalmente alternaria y botrytis, ¿no? Hablábamos que en condiciones para que se genere una enfermedad tiene que ocurrir pues el triángulo de la enfermedad, que ya estamos familiarizados, donde pues hablando de un periodo de alta humedad de producción de fruta, entonces entendemos que el hospedante se vuelve susceptible y que el patógeno es virulento. Entonces las variables que nos quedan a tallar son las condiciones climáticas. Para el caso de botrytis vemos que ambas condiciones de humedad como de temperatura se encuentran en el rango, por lo tanto es un periodo de alta incidencia de botrytis. En cambio, para alternaria tenemos las condiciones de humedad favorables, pero las temperaturas no se encuentran en el rango de incidencia de alternaria, por lo tanto la presión de alternaria para esos meses donde hicimos esta demostración, pues no presencia, y se reflejó en el campo, ¿no? Nuestro mayor problema en esos meses es botrytis. Data climática tradicional, por decirlo así, donde medimos temperaturas promedios, más mínimas, humedades relativas, velocidad del viento, bueno, para ver un poco la orientación de los puertos, precipitaciones muy bajas en realidad, básicamente ligadas al punto de rocío, evapotranspiración para calcular las láminas del río. El aporte de la tecnología lo que nos ha permitido incorporar es conceptos adicionales que nos permiten entender los periodos o los rangos donde la planta se encuentra fotosintéticamente activa. Y uno de ellos es el déficit de presión de vapor. Para hacer un resumen, principalmente el déficit de presión de vapor es un análogo al potencial hídrico en el suelo, pero este es el potencial hídrico de la atmósfera. Y es un rango donde la planta se encuentra fotosintéticamente activa con los estomas altos, ¿no? Este rango oscila, bueno, hemos establecido rangos entre valores mínimos de 0.3 a 1.7, se mide en kilopascales porque es su forma de presión, de saturación, de vapor, y es básicamente el rango donde la planta tiene estomas abiertos. Nos queda claro que 0.6 y 1.5 son los valores óptimos, ¿no? O sea, cierto, no es bueno nunca estar cerca de los extremos. Por eso en el gráfico podemos ver los meses desde junio, julio, agosto y septiembre se encuentran debajo de 0.6, y hemos establecido que en esos valores de EPB las condiciones para incidencias de botrytis alternarias se presentan. Y entonces esto de aquí no solamente nos permite conocer el periodo de actividad de la planta, sino también de incidencia de plagas. Y es lógico, porque si tenemos una planta que no está activa fotosintéticamente, pues se encuentra un hospedante susceptible y las condiciones propias del ambiente van a hacer pues que la
las plagas se conviertan en patógenos virulentos. Eso es fundamental. Otro factor adicional que nos permite entender el concepto de rangos de actividad máxima fotosintética es medir la radiación. Si bien es cierto, la radiación se miden con los piranómetros en las estaciones meteorológicas, pero esa radiación se mide mayormente en watt por metro cuadrado o lúmenes. La radiación medida en watts metros cuadrados en los equipos piranómetros generales de las estaciones miden la radiación global, que va desde el espectro de 400 a 1100 nanómetros de longitud de onda. Pero, sin embargo, la planta solamente actúa y reconoce el espectro desde los 400 a 700, ¿no? Y hay equipos que miden ese espectro de radiación. Y esa radiación se expresa en micromoles o milimoles, perdón, por metro cuadrado por segundo. Moles. A esto de aquí también se le conoce como radiación par o radiación fotoactiva o radiación fotosintéticamente activa. Quiere decir que son la radiación sobre la planta hace provecho y está en condiciones para hacer fotosíntesis. Podemos ver en este estudio que en general en todos los meses no hay más de 4 horas al día donde las condiciones de radiación son óptimas. Y esto tiene mucho sentido, entendiendo que el arándano es una planta de sotobosque y la mayoría de las plantas en sí de tipo C3 son poco eficientes en la captación de la luz. Es decir, el complejo antena y los fotosistemas se saturan rápidamente y simplemente cesan la actividad fotosintética. La tecnología lo que nos permite es dar condiciones a mejorar estas situaciones, y haciendo un ejercicio de simular un sombreo de 45% podemos indicar el periodo de radiación óptimo para la actividad fotosintética, y eso es muy importante. Estamos convencidos que cuál es el camino que debemos seguir. Hablamos de tecnologías y para hacer honor al título de la ponencia, las nuevas tendencias nos enfocan a manejos más eficientes, y queda claro que nosotros pensábamos que estando en una condición de costa de alta humedad relativa la radiación era baja, y vemos que tenemos humedades relativas altas y restringen horas de periodos óptimos de actividad de fotosíntesis, y entonces nos alejan del óptimo fotosintético. Entonces, agricultura bajo protección es para diversas condiciones. Si sean nosotros en condiciones de alta humedad, nos van a permitir tener una planta seca en los periodos críticos, estar dentro del rango óptimo de radiación. Si estoy en condiciones de altura, de sierra, pues sabemos que allá la incidencia de la radiación UV también es mayor, y también hay granizadas, también hay lluvias, hay viento fuerte. Entonces, para todo es útil. Es un tipo de agricultura que no es nueva, se viene manejando ya bastante tiempo. México es uno de los países que viene trabajando bastante esto, y las productividades alcanzadas son tremendamente importantes. Estamos convencidos que ese es el camino que debemos ir. No, este es un mundo bajo protección, ¿no? En México, este es en Zamora, es un plano que alcanza productividades arriba de 4 kilos por planta, ¿no? Bueno, lo más importante de esto es conocer no solamente el manejo agronómico, sino que también el negocio sea rentable. Quiero poner unos ejemplos. Vean este ejemplo de una planta de ventura de tercer año. Hablamos del tercer año porque es donde principalmente la producción ya se establece, y podemos decir que es la estabilidad del huerto hacia adelante. No quiero que pongan énfasis en los precios, en el costo por hectárea, y de ahora en adelante miremos los costos, ya que el costo por hectárea va a depender de la cantidad de plantas que hay por hectárea y el tecnológico que haya, y las productividades, por supuesto. Entonces, podemos ver que tengo 1090 por hectáreas a 3.5 kilos de cosecha en bruto, un exportable de 85%, tenemos 3 kilos por planta netos exportados. A ver, ok, tenemos un costo por kilo de $2 aproximadamente. Estos costos, como les digo, son variables, son
que la mano de obra en cosecha principalmente es dentro del costo la que más incidencia tiene, ¿no? Entonces, es más que toda actividad y la participación de cada uno. Les hablaba hace un instante que los socios del arándano convencional de cara a cero van a bordear el promedio de los $4 a $4.50 para esta temporada de retorno al productor. Es decir, si mi costo de producción bordea los $2, por lo menos voy a tener un valor de retorno de $2 por kilo aproximadamente. Y eso es una rentabilidad alta. Ahora, los tiempos han cambiado, y bien es cierto, antes el factor de retorno era mucho mayor, las productividades también eran muy bajas, y eso nos permite establecer una línea de rentabilidad hacia futuro. El camino está claro, no debemos producir menos de 3,5 kilos por planta, y vamos a ver hacia adelante otros ejemplos, porque estamos en condiciones desfavorables, ¿no? Para el caso vemos que, y había un instante, con costos similares, con producción, la misma producción, tenemos un costo por kilo de $2.40. Esta alza del costo por kilo principalmente es por la cosecha. Estábamos en 30%, 33% en ventura en costo de recolección, mientras que con una biloxi estamos en 40% del costo total, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo rentable. Ese es el camino. Tener una producción inferior a los 3 kilos, ¿qué es lo que pasa si tenemos una producción de 2.5 kilos por planta, 2.1 kilos totales? Tenemos ya un poco de complicaciones al momento de elaborar nuestros costos. ¿Y qué es lo que pasa si no somos conscientes, ¿no? Los agrónomos principalmente vemos mucho lo que es campo, pero para tomar decisiones desde el punto de vista técnico y el análisis económico, para poder ver qué decisiones podemos ajustar y tener resultados eficientes. Una biloxi con 2.5 kilos rodeando prácticamente los $3, ¿no? Me dejaría un margen estrecho de $1, todavía sigue siendo negocio. El arándano va a ser un buen negocio, mientras que por kilo obtenga hasta $1 de producción, a $1 de utilidad, obviamente enfocados en máximas productividades. Y aplicando la tecnología podemos, por supuesto que sí, el próximo objetivo, lograr productividades altas, donde los precios son muy atractivos y tenemos prácticamente la relación de costo de $2 por kilo, ¿no? de retorno, incluso más, ¿no? $2.50 por kilo en arándano convencional. En el caso de Ventura, pues también la cosa es interesante, cerca de $2 a $3, pero tengan en cuenta que pues es una condición especial, donde estamos cerca al óptimo fotosintético, donde hemos aplicado tecnología y el conocimiento del cultivo, y pues estamos siendo eficientes en el uso de los recursos que tenemos, la mano de obra, los recursos que son sobre todo, ¿no? Bueno, para no dejar de lado un poco lo que es el segmento también de comercio, esto es lo que hemos ofrecido en esta campaña 2019-20, que bueno, esta semana donde teníamos este informe, en realidad el Perú cerró con 18.000 toneladas de arándano exportado. Vemos que el principal destino sigue siendo Estados Unidos, y Europa y Asia, ¿no? Entonces nuestro está centrado en la ventana comercial principalmente de Estados Unidos, que normalmente está en semana de buenos precios, desde la semana 35 hasta la 40, 42 principalmente en destino. Eso quiere decir que nosotros debemos tener nuestros picos de producción desde la semana 31 o 30 hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Principalmente desde ahí debemos apuntar los máximos picos productivos, y eso se logra con fechas de poda. Para eso hay que conocer bien el periodo de cada variedad, de poda a recolección hasta tener cosecha efectiva, ¿no? Eso de ahí, con radiación y acumulación de unidades de sol efectivas, pueden de alguna manera adelantar las productividades, las concentraciones de fruta. No desestimar el segmento orgánico, pues existe esta oferta de precios, y normalmente las estimaciones para este año es tener precios de entre $6 a $6.50
medio de retorno al productor, es decir, un 50% más que los precios de arándano convencional. Importante es eso, porque muchos se preguntan ¿y qué pasa si inicio con arándano convencional o con arándano orgánico? Lo ideal es empezar, si es que quieren pensar en orgánico y que es el presente, iniciar como orgánico y aprovechar los buenos precios que son de orgánico. Pero una de las preguntas que siguen es, pero el arándano orgánico me cuesta invertir más por hectárea. Hemos visto costos y estamos viendo que con buenas productividades, lo que más incrementaría acá serían pues las aplicaciones fitosanitarias y la nutrición, y vemos que eso no llega ni siquiera al 12 o 14% del costo total. Sin embargo, estamos hablando de un factor de retorno de 50% más. O sea, si yo gasto prácticamente el 50% más en nutrición, y estamos hablando a lo sumo de un 8% de lo que es sanidad y nutrición, y aún así sigue siendo muy interesante. Lo ideal es empezar como orgánico, aprovecharlo hasta que las diferencias entre arándano por oferta mismo de convencional y orgánico no sean ideales, y podemos migrar a convencional en cualquier momento. Distinto es si es que empiezo como convencional y es muy difícil migrar hacia un orgánico. Todo perfecto. Lógicamente todo esto no es posible sin un equipo que esté comprometido, y bueno, es nuestro recurso más importante, el recurso humano. A ellos nos debemos, y sobre todo pues eso. Bueno, gracias por eso, es lo que tenía para compartirles. Si tienen alguna duda, pues podemos aprovechar la ronda de preguntas. Bien, José, en verdad por tu magnífica ponencia, yo toco diferentes temas en todo lo que es el manejo y nuevas tendencias en arándano, y pues hablarnos desde la experiencia. Bueno, colegas, en verdad, agrónomos, conozco, en verdad, eres una persona muy destacada, admirable profesional. Y bueno, vamos a seguir con la ponencia. Que recién ¿podrías dejar de compartir, por favor, tus diapositivas? Sí, Eh, ya dejé. ya, entonces a los que se conectan recién en la transmisión en vivo, estamos ahorita con la categoría 1, ya prácticamente cerrando la categoría 1 de esta primera semana, la conferencia internacional online, que reúne a varios ponentes, en verdad, desde su experiencia, y a contar diferentes temas. No son todo teórico, ellos trabajan en empresas, consultores, asesores. Teníamos aquí al ponente, el ingeniero José Ignacio Rodríguez, con el tema de arándano, lo que es manejo y nuevas tendencias en campo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hacer un paréntesis acá. El video va a quedar grabado en la página de Genplan, pues lo pueden descargar, lo pueden compartir y lo pueden ver, ¿sí? Tenemos aquí preguntas del grupo de WhatsApp. Primero vamos a elegir aquí del balotaje y luego pasamos a los que están en transmisión en vivo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, más que nada es más general. Yo creo que todos estos puntos ya has tocado, pero acá dice: ¿es posible el manejo orgánico de plagas y enfermedades en arándano? ¿Cuáles son las enfermedades de mayor importancia que se tiene que tener mayor cuidado en el cultivo de arándano? Bien, sí, efectivamente es posible el manejo de arándano orgánico, que las condiciones más complicadas siempre van a ser las que presenten humedades relativas muy altas, teniendo en cuenta que es un periodo de recolección de fruta muy prolongado, 3 meses, 5 meses prácticamente, y la incidencia de humedad en ese periodo es totalmente crítico, sobre todo por bronquitis, que es el problema mayor, no solamente como fruta pueda cosechar, sino también como problemas que pueda tener en destino. Como les comentaba, el uso de la nueva tecnología y agricultura de protección, pues hemos visto que solucionan tremendamente estos temas, y es posible alcanzar las máximas productividades, porque la planta tiene potencial para darlo. Muchas veces lo que nosotros miramos es fruta a campaña, pero no miramos la fruta que pudrió, que no cuajó, o que simplemente pues, antes de haber llegado a la madurez. Y bueno, mientras que la tecnología permita implementar este tipo de estructuras, es posible el manejo de orgánico. Las plagas por zona, hablábamos pues que un cierto rol, ¿no? Si yo estoy aquí
tendencia hoy en día que hay que tener cuidado porque nos cierran mercados. Le sigue, en este caso, ya con menor grado, pues el Otis, mosca blanca, que el complejo de carábidos y anómalas son totalmente complicados y hay que tener mucho cuidado con ellos. En cuanto a las enfermedades, ciertas condiciones, por ejemplo, de estrés, realmente por altas temperaturas y radiación, en norte, en el proyecto Olmos, en La Libertad, donde las temperaturas son bajas y es más probable que la planta sufra más estrés térmico, o incluso en Ica, donde pues estamos en la zona de después de poda, tener mucho cuidado con lo que es la pseudiplodia, ¿no? que podría colapsar plantas. Y es más agresivo en las plantas de primer y segundo año, pues matarlas en un periodo muy corto. Y ya pensando hacia lo que es la y lo que es producción, pues botrytis, principalmente alternaria, también en ciertas zonas más arraigados los problemas de roya, son las que causan más incidencia. Bien, vamos ahora a pasar con las preguntas del Facebook, lo que están en la transmisión en vivo. A ver, acá menciona Moreno, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar puede cultivar arándano? Bien, bueno. Un parámetro sería alturas más mayores y menores, digamos. Sí, bueno, arándanos a acciones de 2.500 metros sobre el nivel del mar se da bien. Una de las zonas que produce aquí, pues Caraz, por ejemplo, producen perfectamente. Yo creo que hacia condiciones más altas, nuestros más que nada van a estar enfocados por riesgo de granizo y heladas, que complicarían en este caso el cultivo, ¿no? Bien, a los que se están conectando por Facebook, transmisión en vivo, ya estamos en la ronda de preguntas. Todos los que quieran, en verdad, un poco de apoyo en todas las interrogantes que tengan, escribirnos, escriban ahí para poder hacer una selección de estas preguntas. Seguimos. Vamos a César Angiolini y dice, he tenido problemas aquí en Cañete. Primero, con conductividad eléctrica del agua de pozo 1.2 y segundo, la pseudiplodia post-poda de formación. ¿Qué alternativas de solución para ambos problemas, por favor, ya que es la primera vez que está manejando el cultivo orgánico, ¿no? Bien, interesante la pregunta. Importante entender que los problemas de conductividad más deben ir asociados a tipos que están presentes y a veces asociamos una conductividad conductividad riesgosa cuando en realidad el conjunto de minerales que hay son benéficos, son favorables. Más bien nos permiten aportar, en este secreto si es orgánico, calcio. Es muy difícil aportar bajo condiciones de orgánico porque las fuentes son muy limitadas, el calcio de la roca fosfórica está poco disponible, al igual que el fósforo, y es difícil. Habría que analizar bien cuál es el contenido de minerales que hay y hay un balance nutricional que se puede hacer a partir de un programa base. Sobre la sociedad, siempre va a ser importante que existe una barrera física que evite eso en este caso que pueda germinar, ¿no? O sea, lo ideal es que de la poda a colocar una barrera física, una pasta o pintura. Hasta el año pasado no existía producto orgánico para heridas de poda. Hoy en día ya hay disponible consultar productos para acción de poda y que son orgánicos, tienen certificación orgánica. Bien, seguimos con la ronda. Ahí haciendo un paréntesis, tú que tienes experiencia en campo, ¿cómo ves en una proyección el cultivo de arándanos? ¿Se va a inclinar más por lo orgánico, ya que mencionas, por ejemplo, de los productos nuevos saliendo gracias a toda la tecnología y biotecnología que hay detrás? ¿O vas a seguir en el tema de lo convencional? ¿Cómo lo ves ese panorama del cultivo, digamos, de cada año? Definitivamente es una ley de oferta y demanda, mientras que la demanda de productos orgánicos, demanda en el mercado, de por sí el arándano es un producto que no es commodity como son cítricos, y es un segmento muy especializado del mercado que consume arándanos. Incluso
incluso más restringido el de arándano. Entonces, el incremento de oferta va a repercutir en lo que es la disminución incluso de los precios del arándano. Ha disminuido tremendamente en estos dos últimos. Y si es que mientras haya los precios van a seguir a una baja, y en un momento determinado pues podría haber mucha diferencia entre un arándano convencional y orgánico. Incluso eso se puede ver en ciertas semanas de cosecha, como países como Chile, por ejemplo, que salen de que nosotros en las finales de sus semanas de producción pues no hay mucha diferencia. Vamos a seguir en esta tendencia mientras que haya mercado y mientras no se sobresature. Pero también somos conscientes que muchas de las grandes empresas que producen arándanos también tienen intenciones de arándano orgánico. Como ya, lo único que nos permite ser consistentes en esto es tener alta productividad, costos eficientes, y es la única ecuación que nos va a permitir seguir al frente. Bien, seguimos con las preguntas. Bueno, están haciendo más del tema, creo que para ese punto se está yendo. A ver, acá hay una de García Cortés. Excelente poner. Quisiera preguntar, ¿qué controlador biológico favorece al cultivo de arándanos con tal de evitar las enfermedades? Bueno, eso iría asociado a una plaga. Hablábamos de la plaga, por ejemplo, el chanchito. Claro, ese es. Estrategias mixtas, estrategias y cada una se adaptará a la condición del valle que ¿no? Por ejemplo, un controlador que se ha importado, Cryptolaemus, y de aquí reducido y se establece mejor en condiciones cálidas. En el norte y en Ica podría estar bien. Nosotros vemos que para la acción de valles centrales, donde las temperaturas más son templadas, las liberaciones que hemos sido muy fructíferas. Entonces pues, debemos adoptar estrategias mixtas, y las hay, felizmente. Obviamente lo ideal es empezar con un nivel muy bajo de plaga, y a partir de ahí evitar tener hospedantes, y en esto las glacias juegan un rol muy importante de malezamente, y evitar en este caso pues que haya el liberar o hacer trampeos masivos o en primera instancia de monitoreos con feromonas, y si desconoce que está ahí, pues hoy en día existen la posibilidad de trampear con feromonas y identificar que está presente. Controladores patógenos como Decanicillum o Icelomis también funcionan bien, mientras que hagamos las aplicaciones de manera preventiva, porque estos, siendo microorganismos, tienen un tipo de establecimiento ideales, pues que empezar las aplicaciones, considero desde el mismo ano mismo. ¿Por qué? Porque ahí, si bien es cierto, no es problema el chanchito, pero ya está en raíz, ya está y simplemente desde flor o cuaja se va a empezar a subir, como el caso de la uva. Entonces lo ideal es que si es que tengo chanchitos en raíces, pues haga las aplicaciones a sustratos controladores y vaya haciendo las aplicaciones a tronco, porque vaya haciendo también los trampeos, pero para identificar cuál es la especie y poder ver la tendencia de cuánto es el número de capturas incrementando para poder hacer los trampeos, pasar de monitoreo a masivo, y así pues esta estrategia integral. Bien, seguimos con las preguntas. Wilder Rodríguez menciona, ¿qué tiempo se debe realizar clipping o despunte en Ventura? Mira, interesante, porque Ventura, a diferencia de las otras variedades, hay que manipular, hay que intervenir, perdón. En suelo el viento es un poco más lento que en maceta, y también ahí hay que ver el tema de los tiempos. Yo considero que a partir de los 15 de brote ya podíamos practicar los primeros tipping. También hay que ver la manera que hemos aprendido también nosotros. Antes esperábamos tener vigor de brote, pero cuando lo hacíamos y practicábamos un tipping prácticamente un tercio del tamaño de brote, hacíamos tejido suculento, pero tallo grueso. El tiempo de reacción de la actividad de la planta pues va
para mí esto me calza en unos 20 a 30 días y cada 30, y cada nivel, un flujo de crédito, cuando tengo después de ese brote, un brote de tamaño de 15 a 20 centímetros, vamos practicando más tipping. Podría llegar a ser hasta 3, y eso va a depender de cuán temprano haga mi poda. Porque tengan en cuenta que esto aquí lo que va a hacer es retardar el crecimiento o en este caso el periodo vegetativo de la aventura. Bien, tenemos otra pregunta de Erlinian. Para plantas ya en fructificación, ¿cómo debería ser el fertirriego? Para plantas en fructificación, quisiera entender un poco más claro porque... Solamente de 2 líneas, ¿no? Esto. Porque, sí, vale, vamos a hacer un pequeño, ponernos en la mente de hacer la pregunta. El fertirriego debe ser proporcional, es decir, una cantidad constante todo el tiempo. La planta, pues nosotros no sabemos el momento, lo podemos ver ahora con los estudios de mediciones, pero no sabemos en qué momento va a querer comer nitrógeno, ¿no? Entonces, mientras más disponibles estén los nutrientes, va a ser más favorable. Ahora, si refería a una planta en producción, por lo que hablábamos del ejemplo de solución nutritiva, ¿no? Prefería ciertos balances iónicos. Para una planta en producción debería tener yo mucho cuidado con el nitrógeno, y justo, qué bueno que viene la pregunta, que hablamos de la nutrición en el rol de las plagas. Nosotros vemos que soluciones muy cargadas en amonio, por ejemplo, que nos encanta mucho nosotros meter amonio a veces, en el caso de los arándanos convencionales, para poder tener crecimiento rápido. Eso descompensa a la planta y empezamos a ver mutaciones en los bordes de hojas, y eso de ahí no es nada más y nada menos que una degradación de la planta, lo cual lo hace susceptible a, en este caso, altaria, incluso comedores de hoja y mosca blanca para de las variedades comestibles. Para mí es tener un balance entre lo que es calcio y tal de iones como potasio, amonio y magnesio, que compiten con el calcio, supere ese nivel, es decir, tener una relación entre potasio, amonio, magnesio y contenido de calcio, y que la proporción de nitrato de amonio esté muy cerca del 50-50, es decir, tener un 50% de nitrato, 50% de amonio, que ha funcionado en los casos de los convencionales. Vemos crecimientos potentes, disminución de la acción. Hemos visto que incluso hasta no se han realizado aplicaciones para nada de mosca blanca, eventualmente unos manteos para disminuir las presiones de plagas vecinas, que hay vecinos que tenemos o que han habido, y que es cierto menos problemas, ¿no? Pero no fue necesario acciones. La nutrición es fundamental. Y entrados en producción hay que tener mucho cuidado con eso del nitrógeno. Bien, bueno, yo creo que la ponencia ha sido muy clara en diferentes temas, tanto en todas las que nos has presentado, ingeniero Rodríguez, y pues también en las preguntas que estás ahondando. Ya varios están repitiendo casi las preguntas. Ahí vamos a hacer 2 últimas para poder la ¿Qué producto utilizas para acidificar el agua de riego, goteo y pH ideal del agua? Jorge, para responder tu pregunta es importante conocer la calidad de agua que tienes. Si estamos hablando de un agua de pozo con contenido de dureza total, los laboratorios aquí le expresan principalmente carbonatos. Cuando estos están arriba de 12 equivalentes o en partes por millón, si así lo ves, arriba de 120, entonces ya es necesario hacer uso de acidificadores. Lo que ha funcionado bien y lo que viene funcionando bien es el uso de quemadores de azufre, porque aportan el grado de acidez y en el caso pues de eso pues no es restringido su uso, como el caso del ácido sulfúrico, y antiguamente algunos hemos no solamente ahora como arándanos orgánicos. En el caso de arándanos orgánicos, el azufre es válido para la agricultura orgánica, pero
antes también hemos acidificado convencionales con ácido fosfórico, y resulta que muchas veces la cantidad de ácidos que tenemos que aportar para lograr acidificar, neutralizar los bicarbonatos, terminan superando el alcance adecuado de fósforo que uno necesita incluir. Y no es que sea tóxico, de hecho el fósforo no genera toxicidad, pero un incremento por encima de la cantidad de fósforo lo que genera son relaciones de antagonismo en la solución nutritiva. Entonces muchas veces que sea benéfico termina siendo y un problema mayor. Lo que más está funcionando son los quemadores de azufre. Es una inversión inicial relativamente alta, pero el costo operativo es muy bajo y son válidos para orgánica, y también lo puedes utilizar en convencional sin ningún problema. Ahí para poder acotar algo, ingeniero, ¿qué recomienda es tanto para la costa como la sierra? Sí, bueno, en la sierra principalmente el agua procede de nevado o de río, no tiene mucho contenido de dureza, por lo tanto, si hablamos de arándanos convencionales, la misma reacción de los fertilizantes es suficiente y no tengo necesario pues acidificar. Ahora, es cierto, en las nutritivas deseable que esté entre 5.5, porque recuerden que de una vez que la nutritiva llega al suelo, no solamente va a interactuar con las raíces, con el medio, sino con microorganismos que van a generar exudados, a deprotonar, en este caso el intercambio de nutrientes, y van a empezar a liberarse iones de hidrógeno que van a tendificar paulatinamente, ¿no? Entonces, si vamos con soluciones nutritivas muy ácidas, lo que voy a hacer es rápidamente acidificar el medio, y pH por debajo de 4 terminan siendo complejos porque terminan quemando raíces, porque terminan en este caso hidrógeno en demasía, y podemos liberar el tóxico. Bien, una pregunta que yo tengo ahí en el tema de lo que es viveros, como también ellos son responsables en el tema de lo que es la entrega de los plantines, las plantas en este caso que van al campo, con porcentaje de mortandad en el campo, cultivos del arándano por X factor, pero de estas plantas, si no son unas plantas ideales, adecuadas, que vienen de vivero, ¿cómo afecta tanto en el tema del campo? Pues tremendamente. Nosotros no admitimos en ciencias exitosas valores que superen el 0.5% de porcentaje de mortandad en campo. Para eso los formatos más seguros y los que han servido han sido los formatos de volumen radicular de 1 litro. Vienen no solamente con un volumen de raíces potente, que vienen lignificados, y generalmente las enfermedades que terminan causando la mortandad de las plantas, dejando de lado más de, en este caso, mala preparación de salinidad, terminan siendo pues problemas, y los más agresivos en vivero, pues, si bien es cierto, hay casos de pestalotia, cuando los tallos muy tiernos, pues es cuestión de días, colapsa plantas, y eso muchas veces no se detecta hasta cuando ya empiezan a colapsar. Para mí es fundamental que la planta venga con un vigor importante de vivero, con una consistencia que permita una lignificación rápida y salir de lo crítico lo más rápido posible.